Y en este capítulo de Éxodo 29 vamos a ver lo que es la consagración de los sacerdotes. Hemos observado en los últimos 3 capítulos acerca de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y va a haber una continuación acerca de eso, de los demás instrumentos, de los muebles acerca del tabernáculo. Pero aquí hacemos ahora una pausa, si lo puedo decir así, y vamos a observar acerca de los sacerdotes. El capítulo anterior, ¿se acuerdan que vimos acerca de lo que era la vestimenta, del efod, de todas las cosas, todas las partes que componen esta vestimenta? Y ahora vamos a ver esta consagración a los sacerdotes. Y aquí podemos ver una foto quizás que podemos contemplar ahí, Moisés ungiendo a Aarón y no solamente a él, pero también a sus hijos, ¿verdad? En lo que nosotros podíamos contemplar y ver en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos. Pero vamos a observar en la parte número 1, del versículo 1 al 18, la preparación para la consagración. Preparación para la consagración. Y vamos a observar el versículo 1, el propósito. ¿Cuál era el propósito de esta ceremonia? El propósito de la ceremonia. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 29 y dice así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Noten ahí, para que sean mis sacerdotes. Y observa aquí, comenzando esta observación en esta porción de la Biblia, esto es lo que les harás. Observa ahí. Y estas son únicamente las instrucciones para la ceremonia, la cual se llevó a cabo, y esto lo puedes observar, y haz una nota ahí en Levíticos capítulo 8. Vamos a ver más detalle en ese lugar, pero ahorita solamente vamos a ver las instrucciones. Ahora observa también en esta porción que dice para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. O el propósito de la ceremonia era para qué. Como dice aquí, es una consagración. Y esto es el de poner a los sacerdotes aparte para el propósito de Dios, ¿verdad? Eso es, aparte para el propósito de Dios. O sea que Aarón y sus hijos iban a ser apartados. ¿Para qué? Para el propósito de Dios. Ahora observa en la segunda parte del versículo 1. Y ahora vamos a ver lo que es los ingredientes necesarios para la para la consagración. Y dice así en la segunda parte del versículo 1. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Observa ahí, sin defecto. Versículo 2 dice, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura. Untadas con aceite, las harás de flor de harina de ¿qué? Trigo, flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Ahora aquí observamos, en esta porción, dice que se tiene que tomar un becerro de la vacada y ¿qué más? 2 carneros sin defecto. Aquí observamos que la ceremonia para la consagración requería de animales con la intención de sacrificarlos. La consagración no podía ocurrir sin derramar sangre de sacrificio. ¿Cuántos de ustedes han visto un sacrificio de animal? Bueno, en este caso, si puedo decirlo así, han visto cómo matan a un animal para que se lo coman, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los borreguitos? He visto yo, mi papá lo que hacía es mataba a los animales y él sabía el proceso de cómo matar a los animales. Y qué feo es, se siente feo como el animal es matado, y sacan el cuchillo y es degollado y el pobre animal pues está desangrando. Imagínense, no es algo fácil. Y peor para los cerdos, no sé si han visto los cerdos como, híjoles,
Lloran y lloran que hasta da miedo, ¿verdad? Pero observen aquí. Tenía que haber un derramamiento de sangre para el sacrificio. Ahora observa aquí también cuando dice panes sin levadura y tortas sin levadura. Y aquí observamos la ceremonia para la consagración. Requería pan para tener compañerismo con Dios. Algo interesante. Observa al principio que era sangre de sacrificio. Y ahora dice pan para tener compañerismo con Dios. La consagración no se podría llevar a cabo sin un verdadero compañerismo con Dios. Algo interesante que podemos observar ahí. Y vemos estos dos ingredientes. Ahora, observa lo interesante también acerca en el versículo 4, acerca de lo que es el lavado. El lavado, y vamos a leer el versículo 4, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás ¿con qué? Con agua. Ahora, no está diciendo que se tenían que bañar, ¿verdad? Tenía que haber un lavamiento. Ahora, observa aquí primeramente, antes de ir a ese punto, Aarón y sus hijos. Esta no era una ceremonia para cualquier israelita. Nota esto, solamente para ese grupo, si lo puedo decir así, Aarón y sus hijos. Había una ceremonia de consagración disponible para todos, tal como el voto del Nazareno, y ustedes lo van a leer en Levíticos capítulo 8, Números versículo 6. Ahí observamos el voto nazareno, el cual está en Números 6, Pero la ceremonia aquí descrita y llevada a cabo en Levíticos 8 era para los sacerdotes, para Aarón y para sus hijos. Es algo totalmente diferente. Ahora observa aquí en la siguiente parte donde dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí observamos que este proceso de consagración no se llevaba a cabo dentro del tabernáculo. Esto ocurría afuera, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y saben qué? Aquí observamos que era algo que otros pudieran ver. Ahora, ¿qué es lo que iban a hacer con ellos? Bueno, dice que los iban a lavar con agua. Y entendemos esto, que todo empieza ¿con qué? Con una limpieza, ¿verdad? Esta consagración empezaba con limpieza. Todos los ministerios sacerdotales comienzan ¿con qué? Con una limpieza. Y una limpieza que era recibida. No está diciendo, como dije, que se tenían que bañar. Aquí Dios está diciendo que los lavarás. Aarón y a sus hijos. Ellos no se lavaron por sí mismos. Ellos fueron lavados. Y hay un significado también. Ahora, esto era humillarse porque ocurría en un lugar público a la puerta del tabernáculo de reunión. Pónganse a pensar, Aarón y a sus hijos ahí lavándolos, ¿verdad? Y que otras personas los estén lavando. No podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos humillado primero. Eso es lo que nosotros aprendemos de esto. Ahora, versículos 5 al 9, ya que hemos visto el lavado, cuál era el proceso de humillación, de que otros te laven, si lo puedo decir así. Pero ahora vamos a ver la vestimenta y la unción del versículo 5 al 9 y vamos a leer y dice así. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod. Nota que estos son las vestimentas que vimos el capítulo anterior. Y dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Se acuerdan que esa era, en esa mitra decía que santidad a quién? A Jehová, ¿no? Bueno, aquí estamos observando que estaban
vistiéndolo, ¿no? Están las instrucciones. Ahora, versículo 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora nota aquí cuando dice que tomarás vestiduras y vestirás a Aarón la túnica. Observamos que después de esa limpieza, el sacerdote debía ahora ¿qué? Ser vestido. Pero no estamos hablando de sus propias vestimentas que tenía. No eran sus propias ropas. Él debía de poner ahora ¿qué? La vestidura dada por ¿quién? Por Dios, ¿no? Por Dios. Y eso es importante de entender. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente está vestido en Cristo Jesús y en su justicia. Como nosotros observamos en Apocalipsis 3:5. Y tú lo vas a leer en tu casa, pero dice aquí, y podemos observar en este versículo que estas son ropas que se dan gratuitamente por Jesús, pero son recibidas y ¿saben qué? Se ponen por fe. Observas aquí que ahora no solamente es vestirse, pero ahora dice que luego van a tomar que el aceite de la unción y ser derramado ¿dónde? Sobre su cabeza y le ungirás. Y aquí observamos que los sacerdotes deben ser ungidos. Y aquí el aceite es una imagen del Espíritu Santo. Y era derramado sobre sus cabezas, indicando que era dado en gran medida y no en pequeñas cantidades. Tú puedes leer un Salmo 133, versículo 2. Ahora, como estos antiguos sacerdotes, cada creyente tiene una unción. Y algo interesante que también nosotros observamos en 1 de Juan 2:20, el cual ellos puedan recibir y caminar en ella por fe. Así es que aquí vemos que Moisés tenía que ungir con aceite. Y claro, nosotros ahora en nuestros tiempos agarramos el aceite y solamente a veces los ungimos en la frente, ¿no? Pero en aquellos entonces el aceite era derramado hasta en las barbas, ¿no? Imagínense mi barba toda aceitosa, ¿verdad? Pero ese era el modo en que ellos lo hacían. Pero ahora observamos en la siguiente fase, del versículo 10 al 14. Ahora vamos a comenzar a ver las ofrendas. Esta es la ofrenda por el pecado. Ya vimos que tenían que primero los sacerdotes estar a través de una limpieza, luego la vestimenta y luego ser ungidos. Y ahora vamos a observar la ofrenda por el pecado. Versículo 10 dice así: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Imagínense, ahí está el becerro. ¿Cuántos de ustedes han visto un becerro? Qué bonitos, ¿no? Pone sus manos sobre la cabeza. Y luego dice, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. ¿Se acuerdan que ese mueble tenía cuernos en los 4 lados? Tenía que derramarse, ponerse sangre en ese altar, en los cuernos, con el dedo. Versículo 13 dice, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero, observa esto, versículo 13. Primero es grosura del hígado, riñones
y la grosura que está sobre ellos. ¿Ustedes han visto las entrañas o lo que tiene un becerro dentro? No es algo muy estético, ¿verdad? Es lo más feo que puede uno ver de un animal. Ahora fíjate aquí en el versículo 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Y dice, es ofrenda por el ¿qué? Por el pecado. Ahora observa aquí en el versículo 10, dice que Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. El ser lavado a la puerta del tabernáculo era solo un aspecto de limpieza simbólica del pecado. Debía de haber un castigo del culpable y esto ocurría mientras Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ellos simbólicamente transferían su pecado al ¿qué? Al becerro. Es como algo simbólico que transferían el pecado al becerro. Ahora observa el versículo 12 cuando dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. El altar era santificado con la sangre que es ofrenda por el pecado. Y lo mejor del animal era quemado delante del Señor. Observa ahí, lo mejor del animal. Y es como lo habíamos leído en el último versículo. El resto era destruido fuera del campamento. Si pudiéramos ponerlo en unas palabras, la ofrenda por el pecado decía, bueno, hemos fallado en dar lo mejor a Dios. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso y decidimos el vivir ahora dando lo mejor. Mientras este animal muere en nuestro lugar. Algo interesante ahí. Esa era ofrenda por el pecado. Ahora observa del 15 al 18 lo que es la ofrenda quemada. Versículo 15 dice así, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos, pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ahora otra vez más. Ahora sus manos sobre la cabeza del carnero y dice, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ahora, no era tan agradable quizás ese tipo de sacrificios. Imagínense poner las manos sobre la cabeza del carnero y ver cómo ese carnero era sido degollado. Ahora, del mismo modo que la ofrenda por el pecado, antes de esta, la ofrenda quemada también, simbólicamente recibía los pecados de los sacerdotes, y ellos ponían sus manos en la cabeza del animal y confesaban sus pecados. Eso es. Confesaban sus pecados. Ahora observa el 18 cuando dice, quemarás todo el carnero sobre el altar. El carnero era quemado completamente ante el Señor con su sangre rociada en el altar. Y también si podemos ponerlo para entenderlo más en unas palabras, la ofrenda quemada decía, bueno, hemos fallado en dar nuestro todo a Dios. Este animal ahora da su todo para enmendar nuestras fallas. Aún mientras este animal muere en nuestro lugar. Y eso era. Ahora, en la segunda parte, del 19 al 46, vamos ahora a ver la ofrenda de consagración. La ofrenda de consagración.
Versículo 19 al 21, vamos a ver la aplicación de la sangre. Y dice así: tomarás luego el otro carnero. So, ya llevamos que el becerro y un carnero, ¿verdad? Ahora sigue el segundo carnero. Y dice: tomarás luego el otro carnero. Y una vez más, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ya ven, observan el mismo paso. Y dice: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estarán sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado. Nota ahí la palabra santificado. Y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Observa el versículo 19, que dice que tomarás el otro carnero, y también Aarón y sus hijos. Y lo mismo, los mismos pasos que se tenían que hacer con los demás. Y aquí observamos la expiación del pecado. Era realizado con la ofrenda de pecado y la ofrenda quemada. Durante su consagración, los sacerdotes aún debían de identificarse con la víctima del sacrificio. Su identificación con el sacrificio iba más allá de la expiación. Ahora, observa lo que dice el 20, que dice que matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Ahora, para expresar la idea de consagración, la sangre del carnero era puesta en la oreja. Y no solamente eso, pero aquí observamos que tenía que también estar en el pulgar de la mano y del pie del sacerdote. Y era sangre de carnero, no la lana ni la grosura. Dios quería que la vida de la víctima sacrificada marcara a sus sacerdotes consagrados. Fíjate lo que dice Levíticos 17:11. Y este es uno de los muchos pasajes el cual expresa este principio, porque la vida de la carne en la sangre está. Y aquí observamos que Dios quería que la vida de la víctima de sacrificio fuera evidente en el cuerpo del sacerdote. Ahora observa el versículo 20, que dice: el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de las manos derecha, el dedo pulgar de los pies derechos. Observamos aquí que estos sacerdotes consagrados fueron manchados con la sangre del sacrificio. Ahora, ellos deberían ¿de qué? De oír diferente, debido a que la sangre estaba ¿en dónde? En su oreja, ¿no? Ellos deberían de trabajar diferente, debido a que la sangre estaba en su pulgar de las manos. Y no solamente eso, pero ellos debían de caminar diferente, debido a que la sangre estaba en el pulgar de los pies. Es muy importante para nosotros como cristianos entender esto. Nosotros tenemos que oír diferente, trabajar diferente, caminar diferente. La pregunta es, ¿realmente estamos haciéndolo? ¿Realmente estamos siendo consagrados para Dios? Y creo que es importante de entender esto. Oír diferente, trabajar diferente y caminar diferente. Versículo 22 al 28, ahora vamos a ver lo que es la ofrenda mecida. Y dice el 22, luego tomarás del carnero la grosura
y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan y aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Versículo 24 dice, y lo pondrás todo en las manos ¿de quién? De Aarón. Todo en las manos de Aarón. ¿Y en las manos de quién? De sus hijos. Y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda ¿qué? Ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada, una ofrenda a Jehová. No sé si ustedes han estado en una iglesia pentecostal. No sé si han visto en sus danzas que ellos danzan y están así, ¿no? Y están ahí enfrente. Bueno, ellos lo que hacen es un simbolismo que ellos hacen de una ofrenda que es mecida, ¿verdad? Es por eso que a veces ellos en sus alabanzas están haciendo este tipo, o aún así con los judíos. No sé si has visto cómo los judíos danzan. Tienen ese tipo de danza, si lo puedo decir así, tratando de simbolizar esto, una ofrenda mecida. Pero observa aquí, el versículo 22, cuando dice, luego tomarás del carnero, ¿qué? La grosura. Observa aquí que el segundo carnero usado en la ceremonia de consagración, el cordero de cuya sangre fue aplicada en la oreja, mano y pie del sacerdote, era usada como ofrenda elevada, ¿y sabes qué? Y sacrificios de paz. Ahora, más adelante, cuando dice, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y luego dice, y lo harás arder en el altar por olor ¿qué? Grato. Ahora aquí observamos que una parte de este segundo carnero, las mejores partes, eran puestas en conjunto con los panes, torta de pan y de hojaldre, y era primero mecido ante Dios en un acto de presentación. Algo un poquito diferente con las otras ofrendas. Luego estas porciones eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción. Un acto de completa devoción. Y observa el versículo 26 que dice, y será porción tuya. Lo que quedaba de las porciones del carnero eran dadas a Aarón y al resto de los sacerdotes. Pero después de que estas porciones fueran presentadas a Dios como ofrenda mecida, luego se cocinaba y era comida por los sacerdotes durante los días de su ceremonia de consagración. Nota esto. Ahora sí, ellos la cocinaban y ellos ahora comían de ese carnero. Versículo 29 al 37, después de ver la ofrenda mecida, ahora vamos a observar la semana de consagración. Y vamos a comenzar el 29 y dice así, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él,
para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Ahora observa el versículo 30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero. Ya está hablando del ¿qué? Del segundo carnero, ¿verdad? Y dice, y el pan que estará, en el versículo 32, en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerás aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son ¿qué? Santas. Nota esa palabra ahí, santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa ¿qué? Santa. O sea que no se tenía que guardar, se tenía que quemar. Y dice el versículo 35, así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día, observa esto, ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Y el versículo 37 dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será ¿qué? Santificada. Imagínate la cantidad de sacrificios que ellos tenían que hacer. Ocupados, ¿no? Ahora observa aquí el versículo 30. Dice que 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Aquí estamos observando las generaciones futuras, nuevos descendientes de ¿quién? De Aarón. Ellos calificarían para el sacerdocio y serían consagrados de la misma manera. Para Aarón y sus descendientes, el tiempo de consagración, ¿cuánto duraba? 7 días. Y se tenía que llevar al pie de la letra. Ahora observa aquí también, más adelante, que dice que comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Y también dice para llenar sus manos, para consagrarlos. Por 7 días ellos vivirían en el tabernáculo y comerían del carnero de las consagraciones y del pan de la consagración. Ahora, la ceremonia de consagración no era rápida ni fácil. Estamos aquí observando que tomaba tiempo para hacer eso. Imagínate ese sacrificio de poder degollar el animal y hacer todo ese proceso. Tomaba tiempo y creo que también de eso era como una reflexión y una conciencia constante del sacrificio y la expiación. Y creo que también nosotros debemos de la misma manera darnos ese tiempo de reflexión de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora dice aquí que dice más adelante que el extraño dice que no las comerá. ¿Por qué? Porque son santas. Ahora, pocos entre nosotros el día de hoy pertenecemos al linaje de Aarón, ¿verdad? Pero tenemos el derecho de recibir y disfrutar de esta consagración sacerdotal y de la relación la cual no solamente está basada en la declaración del Nuevo Testamento, y lo observamos en 1 de Pedro 2:5 y 2:9, sino también bajo los principios del antiguo pacto.
Levíticos 22:11 dice, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Y qué entendemos por eso? Bueno, ya que Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha comprado con su propia vida, nosotros podemos comer de la porción del sacerdote. Y ya que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, nacidos en su casa, la familia de nuestro sumo sacerdote, nosotros también podemos comer de su porción y disfrutar de los privilegios del sacerdocio de nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando dice aquí, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, cada día había un gran animal, el cual sería sacrificado, y su sangre sería usada para la expiación. Esto era un ritual diario, por 7 días seguidos. ¿Y saben qué? Esto les recordaba a Aarón y a los sacerdotes de que cualquier sacrificio de animal no podría, escucha esto, no podría quitar el pecado, sino solamente el proveer una cubierta temporal. Es por eso que ellos hacían ese continuo sacrificio. Ahora, en la siguiente parte, del 38 al 41, vemos la consagración continua. Versículo 38 dice así, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. ¿Cuántos corderos? 2. De 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás, versículo 39, uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Observa esto, primero es uno en la mañana y otro en la tarde, ¿verdad? En la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, o sea que es el mismo proceso, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahora notamos aquí que son 2 corderos cada día continuamente. Estamos hablando que si son, ¿qué? 7 días, son 14 corderos, ¿no? Híjoles, una matanza. Pero vemos aquí, después de la ceremonia de consagración, los sacerdotes continuaron con sacrificios diarios. Y aquí, como dice, claro, uno en la mañana y otro en la tarde. Cada día se le daba a Dios, empezando y terminando con sacrificios de expiación y consagración. Pero observa ahí que no solamente eso, pero también acerca de que de la libación. ¿Qué es esto acerca de lo que es la libación? Bueno, esta era dada a Dios como un sacrificio, derramada ante Él como una demostración de una completa abnegación de uno mismo hacia Dios. Lo que era en sí la libación es un derramamiento de un líquido, no es el significado. Y fíjate que en Filipenses 2:17 Pablo usó el término de libación para expresar su completa devoción a Dios y de su posible próximo martirio. Y eso es interesante también, esa libación. Ahora, no solamente eso de ese derramamiento, pero también dice que más adelante es olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Estas ofrendas quemadas, completamente consumidas por el fuego, ¿saben lo que hacían? Agradaban a Dios y eran olor grato para Él.
Dios es honrado y glorificado a través de nuestra completa rendición a Él. Y eso es. Ahora, versículo 42 y 43. Vamos a observar el por qué Dios quería sacrificios diarios y una consagración continua. Y dice así el 42. Esto será el holocausto continuo para vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual, escucha esto, en el cual, ¿qué dice? Me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Para hablaros allí. ¿Se acuerdan que la finalidad del tabernáculo es para que Dios se mostrara en ese lugar? Fíjate, dice, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será ¿qué? Santificado con mi gloria. Aquí observamos la primera parte que dice holocausto continuo para vuestras generaciones. Excepto por los tiempos de cautiverio y de apostasía nacional, estos sacrificios diarios continuaron en Israel hasta el tiempo del Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1 se describe a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ministrando en un sacrificio por la mañana, el cual se desarrolló en lo que nosotros podríamos llamar devociones matutinas del antiguo Israel. Ahora, también lo importante en esta porción que dice que me reuniré con vosotros. Aquí Dios quería sacerdotes consagrados y una nación que le adorara, y esto no debido a que Él simplemente quería una fuerza bien entrenada. Dios quería sacerdotes que consagrados, y también quería sacrificios diarios para que así Él pudiera ¿qué? Reunirse y hablar con su pueblo. Y ¿sabes qué? De todo esto, de todos estos detalles que tú puedes ver, ¿por qué tanto de detalle, de cada paso y de la grosura y todas estas cosas y los intestinos y todo ese proceso que se tenía que hacer? Pero ¿sabes qué? La gran razón para la consagración, por un sentido de entera rendición hacia Dios, y no es primeramente para que podamos ser mejores trabajadores para Dios, sino ¿sabes qué? Para que nosotros podamos disfrutar más de una relación profunda y significativa con Él. Si realmente esto es de poco interés para nosotros, entonces ¿sabes qué? Nosotros nunca podremos estar motivados apropiadamente para una verdadera consagración. Ahora observa aquí en la última parte que dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Era la presencia de Dios la que realmente santificaba y consagraba el tabernáculo y los sacerdotes. Ahora, debemos entender esto. No es porque los sacerdotes hacían todo este proceso. Lo que los sacerdotes hicieron en la consagración fue, escucha esto, es bien importante, fue el remover las barreras para la radiante gloria de Dios. Todo esto es para remover las barreras para la radiante gloria de Dios.
La pregunta ¿es realmente importante esa consagración? ¿Es realmente importante esa santificación en nuestras vidas? Sí lo es. ¿Por qué? Porque de ahí entonces el Señor nos va a hablar. Él se va a mostrar ahí con nosotros. Ahora observa del 44 al 46 acerca de santificación. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Dios está hablando aquí que es santificaré. Dios no está diciendo ustedes entonces van a ocasionar que se santifiquen, sino Dios va a santificarlos. Versículo 45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Su Dios. Y no solamente eso, pero también dice, y conocerán que yo soy Jehová, ¿quién? Su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Wow, ¿acaso ya se les olvidó eso? ¿Se acuerdan? Ya pasó un tiempo y ahora dice que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Y luego dice, yo Jehová, su Dios. Aquí es una palabra muy importante cuando dice, y santificaré. Aquí Dios, observamos que puso en claro quién era Él que hacía la obra de consagración. Y ¿sabes qué? A veces nosotros somos tentados en pensar, que nosotros nos santificamos a nosotros mismos debido a que estamos tan inmersos en el proceso de santificación. Y debido a que saca tanto de nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios, observamos aquí, es el quien hace la obra y no debemos de olvidar eso. Lo único que nosotros hacemos es remover esas barreras y pasar tiempo con el enfoque en Él. Eso es. Y ahora observa aquí que dice para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Aquí observamos a Aarón y a sus hijos. Tuvieron un ministerio hacia el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Debemos de entender eso. Su primer ministerio fue, o puedo decirlo así, era hacia el Señor. Es muy importante entender eso. El primer ministerio era hacia el Señor. Si realmente nosotros queremos emprender un ministerio, creo que nuestro enfoque debe ser primero ¿quién? El Señor, ¿no? Nuestro Dios. Ellos podrían tener éxito al ministrar al pueblo, ¿verdad? Nosotros podemos tener éxito ministrando al pueblo. Pero ¿sabes qué? Si ellos fallaban en el ministerio hacia el Señor, entonces su ministerio fallaba. Y debemos de tener cuidado. La mejor parte de toda la obra del cristiano es la parte que solo Dios ve. Es la parte que solo Dios ve. Ahora más adelante, cuando dice, y conocerán que yo soy ¿quién? Dice, yo soy Jehová su Dios. Y aquí observamos que Dios prometió el mostrar su gloria a través de los sacerdotes consagrados. Ahora, cuando Moisés y Aarón realizaron esta ceremonia de consagración, y tú lo puedes ver un poco más detallado en Levíticos 9, 23 y 24, ¿saben qué? Nos habla del resultado de esto. Y dice, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, escucha esto, y viéndolo todo el pueblo, ¿sabes qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Qué hermoso es, ¿no? Vemos un hermoso resultado que, habiendo hecho todo este proceso de consagración a Aarón y a los hijos de Aarón, y que Moisés tenía que hacerlo, y de entender que no eran ellos los que, solo porque ellos hicieron esto, iban a obtener el resultado por sí mismos de esa consagración. Pero ¿sabes qué? Aquí dice que viéndolo todo el pueblo, viendo cómo ese holocausto se consumía, ellos alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y creo que para nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. De realmente tener nuestra vida consagrada a Dios, ¿no lo crees? Vivir una vida en santidad. Hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y creo que nosotros lo que debemos de hacer es realmente vivir una vida consagrada a Él. Y aquí observamos en este capítulo que debe de ser una vida constante. Por eso es que Dios lo puso en este plan de 7 días. ¿No lo crees? Porque aún así como cristianos tendemos a fallar. Como cristianos realmente no vemos algo continuo. Y creo que aquí nosotros aprendemos que esa consagración es continuamente. Dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Así como Él comienza su obra, también Él la va a terminar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es quitar todas esas barreras para que Dios se muestre. La pregunta es, ¿lo haremos? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y creo que esto es simplemente un análisis de que Dios nos da y nos dice, pongamos a analizar nuestra vida, en dónde estamos. Estamos en esa vida de consagración a Dios, en esa vida de santificación a Él. Entonces el Señor se va a mostrar. ¿Y sabes lo que va a suceder? Vamos a vivir una vida llena de alabanza a Él. Y que nosotros podamos postrarnos ante Él, arrodillarnos y ver su grandeza. La pregunta es, ¿lo haremos? ¿Verdad? Y realmente esto es para que nosotros podamos hacer un análisis en nuestras vidas. Y si realmente no estamos en ese lugar, Dios quiere que lo estemos, ¿verdad? Ese es su deseo, de que nosotros estemos en esa vida, porque Dios quiere mostrarse a nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vemos esta gran ceremonia en la vida del pueblo de Israel, observando la vida, la familia de Aarón y de sus hijos. Pero Padre, también observamos que también es para las siguientes generaciones, Señor. Ahora, Padre, estando en el nuevo pacto, Señor, nosotros queremos vivir una vida consagrada a Ti, una vida santificada, apartada para el uso exclusivo Tuyo, Señor. Padre, nosotros queremos oír a Ti. Queremos trabajar, Señor, para Ti. Y queremos caminar, Padre, en Ti, Señor. Y te pido, Padre, que realmente nosotros podamos vivir una vida consagrada, Señor.
Y Padre, gracias por esta porción que tú nos das y de saber lo que tú vas a hacer. Tú te vas a mostrar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo y, Padre, gracias por nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestros hijos también, Padre. Y así que nosotros como padres, como líderes, Señor, como sacerdotes también, que podamos también, Señor, enseñar a nuestros hijos, instruirlos en sabiduría, Señor, para que ellos también puedan seguir en esta ceremonia, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Por qué nos ponemos de pie, hermano? Vamos a cantar la última alabanza.